Dios les bendiga en esta mañana una vez más, amados hermanos. Le doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Hemos visto que hoy hemos llegado con un mejor ánimo. Y créame, ¿por qué yo le doy toda la gloria a Dios? Porque si estamos aquí es porque Él está orando en nosotros. Incluso Él facilita de que el clima cambie para que tengamos un mejor estado. Entonces, pues yo espero que el Señor siga haciendo su obra en este tiempo y deseo desde todo corazón de que usted pueda ver lo que Él estará haciendo en este momento. Eh, no sé si usted tiene una idea de lo que significa la palabra revelación. Revelación. En mi caso personal, entender qué es la revelación me ha servido de mucho. Porque la revelación es como correr un velo, como que hay un paño delante de algo y usted no puede ver lo que está detrás, pero siempre ha estado ahí. Es decir, desde el momento en que se puso el paño, eso ha estado ahí, pero usted no lo ve. Entonces lo que hace una persona es que corre ese paño, corre ese velo para que usted pueda ver lo que está detrás. Es decir, la revelación en esencia es dar a conocer algo que estaba oculto o desconocido. Ahora, el especialista en revelarnos cosas que siempre han estado ahí es Dios. Les pongo un ejemplo. Eh, Todos conocen que la Biblia cuenta la historia de María, quien era una joven que un día se le apareció un ángel, el ángel Gabriel. Entonces piensen en la vida de María de pequeña. María de pequeña era una niña común y corriente. Y ella, en la medida que pasó el tiempo, fue creciendo, se convirtió en una joven, nosotros hoy le llamamos adolescente, quizás después ya creció un poquito, cumplió sus 15 años, creció un poco más, hasta que se hizo una joven adulta, incluso ya estaba comprometido con alguien llamado José, y de pronto se le acerca o se le aparece un ángel. Eso es algo que ella nunca pensó que iba a suceder en su vida. Piense en María de pequeña, en todo ese trayecto. Ella nunca pensó que en su vida se le iba a aparecer a un ángel para darle una revelación. ¿Qué revelación? El ángel le iba a dar a conocer algo que estaba oculto, no solamente para ella, sino para toda la humanidad. Y es que Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser engendrado en su vientre. Póngase en el lugar de María. Y entonces María dice, bueno, espérate, 2 más 2 es 4, nunca es 5. ¿Cómo voy a tener un bebé si yo no he conocido hombre alguno? Yo no he tenido relación sexual con ningún hombre. Y entonces, ¿qué pasó? El ángel le mostró, el problema es que el niño que va a nacer en tu vientre no va a ser engendrado por un hombre, va a ser engendrado por Dios. Dios va a ser su padre. ¿Cómo usted cree que se sintió María cuando escuchó eso? Bien, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque hoy Dios nos va a hablar acerca de revelaciones que tienen que ver con la crucifixión de Jesucristo. Y este tema es muy importante. Yo espero que en el nombre de Jesús, esa sierra que se escuchó por allá afuera, no desvíe la atención, porque créanme, para mí una de las prédicas más importantes que yo he tenido la oportunidad de predicar en la vida cristiana va a ser esta. Incluso el título que le he puesto es el siguiente: revelación relacionada con su crucifixión.
Porque normalmente se habla mucho de que Cristo fue crucificado y Cristo murió en la cruz. Pero hay cosas que están ocultas alrededor de eso y que Dios quiere que lo conozcamos. Y yo estoy seguro que si prestamos atención a eso, nuestra vida a partir de hoy no va a ser la misma. Nuestra relación con Dios no va a ser la misma. Por eso yo le pido que esto que va a hacer para usted, revelación personal, porque lo que va a hacer hoy es Dios con ustedes, quitar el velo que impide que usted vea algo que ya está ahí. Algo que ya sucedió, pero necesitamos conocer. Y que la Biblia, gracias a Dios, ya lo reveló. Bien, entonces les invito, por favor, que busquemos Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14. Para que usted esté cómodo, le invito, por favor, que se ponga de pie para así reverenciar la palabra. Pero la comodidad va a estar en lo siguiente, en que yo voy a leer la porción bíblica y usted solamente va a seguir con la vista y va a tratar de visualizar lo que está leyendo. Va a tratar de no imaginarse, no quiero que se lo imagine, quiero que vea lo que usted va a estar leyendo. Es decir, que traiga a su mente la imagen de lo que va a estar leyendo. Y así, pues, de cierta manera ya lo pueda usted ver con más claridad. Bien, estamos en Roma, perdón, en Roma, Juan 3:14. Dice lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, hermanos, con toda la intención de su corazón y para que no nada lo distraiga, usted cierre sus ojos y ore a Dios. Hable con Dios en este momento. Permita que el Señor hable a su vida, pero pídaselo primero. Padre nuestro que estás en los cielos. En este momento, Dios mío, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias porque hoy, en este día que cada semana separamos para tu gloria, estamos en este lugar con el pretexto de venir aquí para glorificar tu nombre. Pero en realidad, Señor, no podremos glorificar tu nombre si tú no tratas primero con nuestras vidas. Por eso te rogamos que tú nos hables, que tú nos ministres y que tú permitas, Señor, que en este tiempo, mientras tu Espíritu Santo habla, nosotros aprendamos para entonces sí, cuando salgamos, cuando termine este tiempo, podamos glorificar tu nombre, pero ahora lleno de sabiduría, lleno de entendimiento y siendo capacitado por tu Espíritu Santo para que así lo logremos hacer. Hace un rato, Señor, rogamos para que tú perdonaras nuestros pecados. Creemos que así lo estás haciendo. Pero si por alguna razón algún hermano todavía delante de ti no se encuentra, Señor, en una condición de paz, yo te pido, Señor, que tú nos perdones. Mira nuestro corazón rendido a ti y con el deseo de hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que tu Espíritu Santo hoy nos ministres, nos cambie y haga de nosotros una mejor persona. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos estas cosas, te damos gracias y te decimos, Señor, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bien, entonces, en el pasaje que acabamos de leer,
cuando vamos al contexto bíblico, la Biblia narra que un día se le apareció de noche una persona a Jesús. Esta persona se llamaba Nicodemo. Ahora, Nicodemo no era cualquier judío. Nicodemo, él era de la secta de los fariseos y era una de las principales autoridades en aquel tiempo. Y se le acerca a Jesús y le dice, mira Jesús, tengo el sentir de decirte algo. Todos nosotros sabemos que tú vienes de Dios como maestro. Porque una persona que no venga de Dios jamás podrá hacer las cosas que tú haces. Es decir, nos queda claro que tú vienes de Dios aunque otros no lo quieran reconocer. Y entonces Jesús empieza a tener una plática con él. Ahora, esta plática inicial no se las cuento porque extenderíamos la prédica. Quiero concentrarme al momento o específicamente en el momento en el que Cristo le declara lo que acabamos de leer. Porque a través de en el momento en que Jesús le dice esto, Jesús le estaba revelando varias cosas que era necesario que Nicodemo, siendo un maestro en Israel, él tenía que conocer, pero no sabía. Y hoy vamos a ver cuáles son algunas de esas revelaciones. Por favor, hermano, hoy el Señor quiere confirmarnos o darnos a conocer cosas que tienen que ver con lo que pasó en la cruz antes de que Cristo fuera crucificado. Ahora, ¿qué reveló Jesús a la vida de este hombre acerca de su crucifixión? Primero, que era algo necesario. La crucifixión de Jesucristo era necesaria. ¿Y qué se entiende por necesario? Era una necesidad que más tarde o más temprano, para Dios poder salvar a la humanidad, eso tenía que realizarse. Ahora, vamos a leer en la Biblia nuevamente cómo Jesús se lo dio a conocer a Nicodemo. Dice el versículo 14 de Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, que era un maestro de Israel, Jesús sabía que Nicodemo conocía de qué estaba hablando. Hubo un momento en la historia del pueblo de Israel, después que Dios lo sacó con la ayuda de Moisés de Egipto, que estuvieron durante 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Pero hubo un momento donde el pueblo de Israel se levantó en contra de Moisés y empezaron a murmurar en contra de Moisés, cuando Moisés lo único que estaba haciendo era haciendo la voluntad de Dios en relación al pueblo. Y Dios, al ver cómo el pueblo de Israel estaba teniendo esta actitud, ¿qué hizo? Le envió una plaga de serpientes. Todos tenemos una idea de lo que es una plaga. Está la plaga de las moscas, está la plaga de mosquitos. Cuando una plaga de moscos o de moscas, eso es algo insoportable. Imagínense una plaga de serpientes. Entonces, dentro del pueblo de Israel, cada vez que una serpiente mordió a una persona, ¿qué pasaba con la persona? Se moría. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues acudir a Moisés para que Moisés clamara a Dios y entonces Dios interviniera y se acabara el problema de la plaga. ¿Y qué hizo Dios? Dios sabe que está bien. Ya después que Moisés habló con él, Dios dijo, está bien, vamos a hacer algo. Ustedes empiecen a reunir bronce y van a hacer una estatua, es decir, van a hacer una serpiente de bronce. Y la van a poner sobre un palo, la van a amarrar a un palo y ahí van a hacer un asta y van a levantar esa serpiente. A partir de ese momento, usted levante la serpiente de bronce, todo aquel
que sea mordido por una serpiente, lo único que tiene que hacer para no morirse es mirar a la serpiente de bronce y ya. ¿Y el pueblo de Israel qué hizo? Pues empezó a hacerlo. Me mordió una serpiente y córrele, córrele, casi se muere. Ay, mira, mira la serpiente. Y miro a la serpiente y ya. Entonces, el mirar a la serpiente era el antídoto contra el veneno o la picadura de la serpiente. ¿Qué le parece esta historia? Ahora, esta historia que les cuento ahora, Nicodemo la dominaba. Él era israelita, conocía la historia de Israel. Y entonces Jesús le dice, mira, así como en el desierto se levantó la serpiente para que todo aquel que sea mordido por una serpiente, mirara a la serpiente y no muriera, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea crucificado. Y hay una palabra en este versículo que para mí es la más importante, y es la palabra necesario. Así como era necesario que levantara la serpiente para que si alguien era mordido por la serpiente, era necesario que mirara y así no se muriera, así también era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La pregunta es, ¿por qué? Porque era necesario que Cristo fuera levantado. Y por lo que era necesario no está escrito ahí. Y aquí viene cuando tú lees la Biblia y Dios te ilumina. Y por eso es una de las cosas que digo que esta prédica para mí es muy importante. Hermanos, cuando un bebé nace, ¿qué pensamos del niño o de ese bebé? ¿Qué es bueno o qué es malo? Es un angelito. Decimos, es un angelito. Y ya empezamos mintiendo porque los ángeles son espíritus. Pero entendemos lo que quieren decir la gente. Así que un angelito de que al final no es malo. Pero ese bebé empieza a crecer. Y llega al primer año, año y medio, empieza a tratar de caminar. Hasta que de pronto ese bebé, que ya no es bebé, ya es un niño pequeño, empieza a entender lo que uno le dice. Y usted le dice, niño, niño bonito, niño bueno, por favor, no toques esto. ¿Y qué es lo primero que hace el niño? Va y toca. Y la pregunta, ¿por qué lo toca si es bueno? Y cuando hablamos de bueno, hablamos de la naturaleza. Si la naturaleza de un ser humano es buena, entonces la inclinación de esa naturaleza, ¿hacia dónde debe estar? ¿Hacia hacer lo bueno o hacia hacer lo malo? Pues hacia hacer lo bueno. Entonces, si ese niño pequeño tiene naturaleza buena, porque cuando usted le dice no hagas eso, se inclina a hacer lo malo. Y el niño va creciendo y va creciendo y usted ve como que se va deteriorando la vida de este niño desde el punto de vista moral y espiritual. Si no tiene padres que estén ahí constantemente enseñándole valores, principios, ese niño cada día se pone peor. Y pregunto, ese niño que va creciendo, ¿qué asimila más? ¿El hacer lo bueno o el hacer lo malo? Ahora bien, la Biblia dice claramente que el primer mandamiento con bendición es honrar a quién? A papá y a mamá, que va más allá de ser obediente a papá y a mamá. Porque hay hijos que obedecen a sus padres, pero no los honran. Obedecen a sus padres porque si no hacen lo que el padre le manda, el padre lo castiga. Eso no es honrar a Dios. Eso no es honrar a un padre. Un padre es honrado cuando el niño, sabiendo lo que le agrada al padre, él lo hace sin que el padre lo mande. Pregunto, ¿qué hijo es así? Repito, primer mandamiento con bendición, honra a tu padre y a tu madre. Si usted ve que el niño no hace algo o no hace en la casa lo que tiene que hacer, a no ser que el padre lo obligue o estés ahí, significa que ese niño tiene algún problema. Hay algo en él que está mal. Pero el niño sigue creciendo, llega a la secundaria y pregunto, la edad de 13, 14, 15, 16, 17 años, ¿es para tener novio? Es un tiempo que no es para eso, es para estudiar, para prepararse para la vida. Aunque hoy en día
Ya algunos dicen, oye, pero ¿qué tiene de malo? Porque el ser humano se ha deteriorado tanto que ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Un hombre que llegue virgen a la universidad, hoy he visto, se ve como un hombre raro. Dice, oye, tú eres un tipo raro. Entonces muchos fijen que a lo mejor nunca han tenido sexo, fijen de que sí, que estuvo con fuera, con no sé qué, para no quedar fuera del grupo. Cuando pregunto, ¿qué tiene de malo que un hombre llegue a la universidad siendo virgen porque quiere reservarse para la mujer de su vida? Hoy ya eso no se valora, lo ven como que como una persona tonta. Ahora pregunto, ¿por qué el ser humano se comporta así? Porque desde Adán y Eva, el ser humano tiene un problema que no se ve. Hoy escuché acerca de que creo, se hablaba creo de la rabia, como una enfermedad que cuando le entra al hombre afecta al sistema nervioso, no sé qué. Y entonces yo pensé, bueno, pero hay cosas que son peores que la rabia. Está el SIDA y otras enfermedades por ahí que afectan nuestro sistema inmunológico, afecta el cuerpo físico. Ahora bien, hay una enfermedad que es peor que todas estas. Y es la enfermedad que viene cuando usted recibe en su vida el pecado. ¿Cómo entró el pecado al mundo? El pecado, vamos a hablar así, vamos a imaginarlo, no es que sea así. Es como si fuera un virus espiritual. No es un virus espiritual, aclaro, es como si fuera. Que cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado entró en Adán y a partir de ahí todo el que nace trae eso, trae ese pecado. Y ese pecado tiene una sola función y es la de producir en la persona que haga lo contrario a lo que Dios quiere. En filosofía hay una ley que se llama ley de unidad y lucha de contrario. Eso en Cuba, cuando eran las clases de marxismo, leninismo, eso constantemente está ahí, nos ponían estas doctrinas en la mente. Y esto de unidad y lucha de contrario es algo interesante. Porque, por ejemplo, se supone que papá y mamá deben estar unidos como esposos, ¿sí o no? Pero sin embargo, ¿cuál es el peor enemigo de papá y cuál es el peor enemigo de mamá? Pues ellos mismos. Se supone que papá y el hijo se deben llevar bien. Y entonces el papá no educa a su hijo como se debe y el hijo no obedece a su papá como debiera. Y cuando empezamos a ver las relaciones interpersonales, estamos viendo que las relaciones se deterioran cada día. La gente no sabe cómo, por ejemplo, yo he visto hijos que tienen 4 niños, que tienen 4 años, y ellos son los jefes de sus padres. Y no saben qué hacer con sus hijos. ¿Ve? Y así cuando empezamos a ver la sociedad, vemos que es un desastre. Ahora, lo que nadie ve es que este comportamiento viene porque el pecado que está en ellos, en cuanto llega un mandamiento, ese pecado produce el deseo de hacer lo contrario. ¿Se acuerdan cuando decía en la escuela, hey, niños, estamos en examen, voy al baño un momento, que nadie se fije? La maestra salía y lo primero que hacía uno, se paraba en la puerta y dale, yo vigilo, usted. Y pregunto, ¿acaso no somos buenos? Y si somos buenos, ¿por qué hacemos eso? Papá te dice, niño, quiero que baja, no, que voy con mis amiguitos al cine. Bueno, llega aquí a las 9 de la noche, no, más tarde no. Y el niño llega a las 11. ¿Por qué pasa eso? Por el pecado que produce en la persona, que haga lo contrario a lo que Dios quiere. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave que produce el pecado en la persona es que busque que uno aborrezca a Dios. En algunos casos, hay personas que odian a Dios. ¿En qué consiste el amor a Dios? El amor de Dios consiste en esto, que cuando el amor de Dios está en uno, si Dios te manda a hacer algo, usted lo hace. Ahora escuchemos bien. No es que tú amas a Dios cuando guardas sus mandamientos, no. Es que como el amor de Dios está en mí, cuando llegue el mandamiento yo lo obedezco. Repito,
No es que yo empiezo a amar a Dios cuando Dios me da el mandamiento, no. Yo como amo a Dios voy a guardar el mandamiento en cuanto Dios me lo dé. Esa es la diferencia entre las personas que... Mejor lo dejo para el final. ya me estaba yendo. Lo resumo de esta manera. Esa es la diferencia entre una persona que tiene el amor de Dios y quien no lo tiene. Pero ¿quién nace con el amor de Dios? ¿Quién nace con la inclinación a que cuando Dios le diga algo, obedecerlo? Dios dice, ¿sabe qué? Mira, no quiero que tenga un Dios delante de mí, que no sea yo. El único Dios que tiene que estar en tu vida soy yo. No quiero que te hagas imágenes de los que están en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso del conejito de la suerte, que no, tú no tienes ningún conejito de la suerte. Tu vida depende de mí. Quiero que no tomes mi nombre en mano. Tú no estés diciendo a la gente, mira, te juro por Dios de que mañana digo, no, tú no tienes que jurar. Mi nombre no es para eso. Honra a tu padre, a tu madre. Quiero que de todos los días de la semana vas a separar un día y ese día es para honrarme. ¿Ve? En el caso de nosotros los cristianos, es el domingo. El de los judíos es el sábado. Eso es otra historia que vamos a dejarlo a un lado para no extendernos más. ¿Qué más sigue? Pues no quiero que asesines, no quiero que cometas adulterio, no quiero que robes, no quiero que codicies lo que no estudio, no quiero que estés mirando a la vecina y, ay, qué buena está. No quiero nada de eso. Y pregunto, cuando llega el mandamiento a una persona, ¿qué es lo que hace a la persona? En este mundo, ¿quién no ha mentido alguna vez? En este mundo, ¿quién no ha robado alguna vez? Aunque sea que mamá te dice, ¿sabe qué? No te comas el pastel que está en el refri. Y la persona va y se come el pastel, aunque sea el pedacito de pastel. Hay un niño que mira a su papá así como diciendo, papá, creo que tú le dijiste al pastor. No, es que eso nos pasa a todos o no nos ha pasado. Ahora, usted le pregunta a una persona, a ver, ¿has mentido alguna vez? ¿Y qué te dice? No, yo nunca he mentido. ¿Has robado? Tampoco. Y te mientes en la cara. Y eso denota de que no somos buenos por naturaleza. Ahora bien, mientras en el ser humano están sucediendo todas estas cosas que el ser humano no puede ver con claridad, hay algo que está sucediendo que es aún peor. Y es que esa persona nace, se va desarrollando desde el punto de vista espiritual y moral, pero no de manera positiva, sino negativa. Mientras más crece, no se purifica, no, al contrario, se corrompe más. ¿Cómo puede ser que un bebé termine siendo un asesino en serie? ¿Cómo puede ser que un bebé termine siendo un fornicario, un adicto? O termina como mendigo en la calle porque su vida fue un desastre y nunca se preocupó para hacer las cosas bien. Ese un bebé, cuando usted va a nacer, usted no piensa que ese bebé un día va a ser un sicario. Usted no ve, o alguien que se dedica a vender droga, usted no ve eso. ¿Y cómo ese bebé llega ahí? Porque hay un sistema creado por Satanás que influencia a ese niño y le da lo que él necesita para que la persona se corrompa. Ahora, la persona se corrompe no porque alguien lo corrompió, es porque por naturaleza esa persona está inclinada a hacerlo igual. Porque Cristo vivió 33 años en esta tierra y Jesucristo nunca se corrompió. ¿Por qué Jesucristo nunca se corrompió? Porque él por naturaleza estaba inclinado a hacer el bien. Era Dios encarnado. Ahora bien, algo terrible estaba sucediendo, por lo cual era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El nené nace, se va desarrollando y muere. Y cuando muere, ¿a dónde va? ¿Cielo o infierno? Infierno. Ahora, para nosotros, hermanos, a ver, ¿cuántos quisieran vivir 100 años? Amén, ¿sí o no? Ahora, 100 años, ¿son muchos años o son poquitos? Muchos, ¿no? Ahora bien, ahora vamos a ponernos en el lugar de Dios. Para Dios, ¿cuánto es 100 años? Nada. Hay un dicho por ahí que dice que, bueno, la Biblia dice más o menos así, que para Dios 1000 años es como un día. Un decir. Es un decir, ¿no? Como diciendo, Dios, el tiempo para Dios es nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios miraba al hombre que nacía, él se da cuenta que vivía
por un breve de tiempo y al final cuando moría, Dios lo juzgaba y lo mandaba al infierno. Y venga el siguiente bebé, naciste, creciste, te desarrollaste, cada día te contaminaste más, te corrompiste más, te moriste, ven a mí, infierno. Y volviste a nacer, ¿y dónde terminaba? En el infierno. Y pregunto, ¿de qué manera un hombre que siendo esclavo del pecado, de qué manera una mujer que siendo esclava del pecado, que no podía hacer otra cosa que lo malo, podría librarse de la condenación eterna en el infierno? Pregunto, ¿de qué manera? De ninguna. Por eso era necesario que Dios hiciera algo. Y lo que Dios hizo fue enviar a Jesucristo para que Cristo fuera crucificado. Y una vez que Cristo fue crucificado, algo sucedió muy importante. Y es que el pecado por el cual todo ser humano tiene que ser juzgado delante de Dios, ese pecado, esa culpa que estaba sobre la persona, Cristo la recibió porque el Padre cargó el pecado de todos nosotros y lo recibió y lo llevó sobre él. Esa culpa, ese pecado que estaba en contra de la humanidad, Cristo tomó todos esos pecados y los recibió porque el Padre los puso sobre él. El Padre los tomó y los puso sobre Cristo. Ahora bien, ¿qué había que hacer para recibir el beneficio de quedar sin culpa? Y que por lo tanto, si no te soy culpable de nada, no puedo ser condenado. Es lo que Jesús dice a continuación. Es lo que Jesús dice a continuación. Que es lo que revela el propósito por el cual Cristo tenía que hacer eso. Estamos viendo cosas que Cristo reveló respecto a la crucifixión. El segundo punto sería el propósito. ¿Con qué propósito el Padre entregó a su Hijo? ¿Con qué propósito Cristo vino? Con el propósito de que todo creyera, todo aquel que creyera en Jesucristo, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Todo lo que le estuve platicando ahora sucedió. Cristo fue crucificado, el Padre cargó, tomó nuestra culpa, la puso sobre Jesús y la muerte que Dios nos iba a dar a nosotros, Cristo la recibió en nuestro lugar. La ira que Dios tenía en contra de nosotros, esa ira fue descargada sobre Jesús en la cruz. Por algo Cristo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has qué? Bien, te he desamparado porque en este momento sobre ti va a ser derramada mi ira. La ira que yo tengo en contra de todos aquellos que están pecando contra mí, esa ira va a ser derramada sobre ti. Y Cristo murió en la cruz. ¿Cuántas personas conocen esto? ¿Cuántas personas? Todo el mundo dice, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Sí, pero ¿por qué murió por ti? Porque era necesario un sustituto, alguien que ocupara tu lugar. Y ese alguien cargó con tu pecado. Por lo tanto, si cargó con tu pecado, ahora tú quedas sin culpa. Pero no crea que Dios pasó por alto tu pecado, no. Eso que tú hiciste tuvo que pagar lo otro. ¿Y quién fue el que pagó por lo que hiciste? Le diría el Señor a esa persona. Jesús. Jesús tuvo que sufrir la muerte que tú merecías recibir. Y esta es la clave, hermano. Esta es la clave para que una persona se pueda comprometer con Dios. Entender lo que Dios hizo por él. Ahora bien, solo que hay un problemita aquí. Dios también revela a través de Jesucristo, que se lo contó a Nicodemo, de que para uno apropiarse de esa bendición, de decir, ¿sabe qué? Ya Cristo murió por mí, no soy culpable de nada, para tú apropiarse de eso,
tienes que creer en Jesús. Y si crees en Jesús, entonces cuando tú te mueras, vas a morir físicamente, pero no espiritualmente, porque vas a estar toda una eternidad con Dios. Entonces ya no vas a ir al infierno, vas a entrar al reino de los cielos con Él. Ahora, para apropiarse de esa bendición, hay que hacer una cosa, hay que creer en Jesús. Solo que hay una verdad oculta detrás de esta frase. Satanás cree en Dios, sí. El hermano Santiago que decía en la Biblia, tú crees en Dios, bien hace. También los demonios creen más que tú, porque ellos ven a Dios todos los días. Son espirituales. Dios los echó del cielo. Dios lo expulsó de su reino. Ellos conocen a Dios más que nosotros, creen en Dios más que nosotros. Y cuando escuchan el nombre de Dios, tiemblan. Ahora, los demonios creen tanto en Dios que hay veces que yo siento, en el mejor sentido de la palabra, que son más cristianos que muchos cristianos. Yo no conozco en la Biblia un demonio que Jesús le ha dicho, ¿sabe qué? Sal, y el demonio diga, no quiero. Oye, que salga, ¿por qué? Oye, que mire, salga, sí, pero mira, tienes que entender, yo nunca he visto que un demonio le dice eso a Jesús. No, es más, los demonios venían a Jesús y le decían, Jesús, ¿sabe qué? Mira, oye, ya, espérate, tranquilo, mira, déjanos salir de aquí y nos metemos en los cerdos, pero no queremos problemas contigo. Y sin embargo, el cristiano que viene de Jesús, por medio del Espíritu Santo, y le habla, pero ¿por qué? No, pero que mira, hay que tener poco a poco, para. Entonces es necesario que se entienda qué significa esa frase de todo aquel que en Él cree. Creer en Jesús implica creerle a Jesús. Y hay un pasaje que a mí me encanta utilizar para enseñar esto. Y es que la Biblia enseña ahí, pues alguien más adelante lo quiere estudiar, en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, que Jesús dijo lo siguiente. Dice la Biblia, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿se dan cuenta? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Creyeron en quién? Jesús le dice, bueno, usted dice que cree en mí, pero si ustedes permanecen en mi palabra, si lo que le estoy diciendo ustedes lo hacen, si lo que le estoy diciendo a ustedes no se les olvida, si lo que ustedes oyeron de mí lo ponen en práctica, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y cuando sean verdaderamente mis discípulos, van a experimentar la verdad. Cuando se habla aquí de conocer la verdad, no es de información, sino experimentar la verdad. Por ejemplo, el experimentar la verdad de lo que es estar en la presencia de Dios orando. Es decir, cuando tú oras a Dios, como Jesús enseñó ahí en los secretos, se experimenta algo que solamente lo pueden entender los hijos de Dios. El experimentar, digamos, lo que es el perdonar o el pedir perdón. Para perdonar y pedir perdón, hay que agarrar el orgullo y la soberbia y lanzarlo bien lejos. Solamente los que caminan con Dios pueden perdonar y pueden pedir perdón genuinamente y pueden experimentar eso. Para llegar allá, ¿qué dice Jesús? Número 1, necesitas creer en mí. Pero creer en mí significa que me vas a creer a todo lo que yo te diga. Eso es fe. Si yo lo creo a lo que Cristo me dice, eso es fe. Y esa fe se va a manifestar de qué manera. Cuando yo ame a Jesús conforme a lo que digo que creo. Por eso dice la Biblia
Que en Cristo no importa si tú eres judío, si eres gentil, si eres blanquito, si eres negrito, si eres inteligente o no eres inteligente. Lo único que importa es la fe que se manifiesta o que obra a través del amor. El que cree en Jesús, lo que Cristo le diga, él lo va a hacer por amor a Jesús. Jesús dice, sé manso. Jesús dice, tienes que tener un corazón limpio. Jesús dice, mira, por hacer mi voluntad, por enseñar la verdad, te van a perseguir. Van a hablar más de ti, van a estar al tanto de ver lo que tú haces para en cuando cometas el mínimo error, te van a atacar y van a buscar destruirte. Pero escucha bien, eres bienaventurado porque asimismo hicieron con todos los siervos míos que vinieron delante antes que ti, antes que tú. Y si permaneces así, vas a recibir un galardón que yo tengo preparado para aquellos que me aman. El que le crea a Jesús, lo va a hacer. Cristo le dice a los que creen en Él, quiero que vayas por todo el mundo y prediques el evangelio a toda criatura. Esto que estás escuchando, esto es una buena noticia, la buena noticia de cómo yo vine a este mundo y con la ayuda de mi Padre, la obra de mi Padre en mí, hicimos lo necesario para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una buena noticia. Quiero que vayas por todo el mundo y prediques el evangelio a toda criatura. Y una vez que la persona sea salva, no termina la historia, continúa la historia en tu relación con esa persona y su relación conmigo. Ahora tienes que enseñarle a obedecer todas las cosas que yo te he enseñado a obedecer a ti. Eso se llama discipulado. Quien le crea a Jesús va a hacer eso. Quien no le crea a Jesús no lo va a hacer. Entonces la pregunta, ¿todos los que dicen que creen en Jesús, le creen a Jesús? Hermanos, todos los que dicen que creen en Jesús, no le creen a Jesús. Lo digo de esta manera mejor. Todos los creyentes no le creen a Jesús. Los que sí le creen a Jesús, es decir, los que realmente le creen a Jesús son los que son verdaderamente discípulos de Jesús. Todos los verdaderos discípulos de Jesucristo le creen a Jesús, porque lo que Jesús le dice, ellos buscan ponerlo en práctica. Eso, para poder yo ser salvo y poder recibir lo que pasó en la cruz en relación a Jesús, es lo primero que tiene que estar en mi vida. No solo creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Hay personas que dicen, yo soy salvo, ¿por qué? Porque yo hice la oración de fe. A ver, ¿cuál es la oración de fe? Le diga al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados y te acepto a ti como Señor y Salvador. Ok, ¿qué dijiste? Que me arrepentí de mis pecados y qué más, y que lo aceptaste como Señor y qué más, y Salvador. Muy bien, y ven acá, y de los pecados que tú practicabas antes, ¿cuál sigues practicando? Bueno, casi todo. Ajá. ¿Y Cristo es tu Señor? Sí. ¿Y lo que Cristo te manda hacer, tú lo estás haciendo? Sí. ¿Estás predicando el Evangelio? No. ¿Estás haciendo discípulos? No. ¿Le estás abriendo los ojos a la gente para que la gente vea cuál es su condición para poder predicar el Evangelio, etcétera? No. ¿Entonces Cristo es tu Señor? No. ¿Y de qué te sirvió la oración de fe? Entonces, le decimos a esta persona, con el mayor respeto que merece, te estás comportando como si fuera una cotorra. La cotorra es un animalito que usted le pone una canción ahí, se la repite, y la cotorra se la aprende de memoria. Por internet entra para que usted vea que es así. Hay cotorras que usted ve que se ponen a cantar, alabaré, alabaré, alabaré al Señor. Y el día que vi ese video eran dos cotorras. Y ya parecía que competían quién estaba mejor. Pero pregúntale a las cotorras si ya saben lo que están diciendo. Entonces hay gente que cuando acepta a Cristo, lo acepta con el espíritu de cotorra. Me arrepiento de mi pecado, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Pero ni saben lo que están diciendo. Pero ¿sabe quiénes son los responsables de eso muchas veces? Las personas que le predican el Evangelio a ellos. Porque se lo predican mal. Y a veces hasta predican otro Evangelio. Hermanos,
Cristo fue levantado para que si nosotros le creemos genuinamente en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Tenemos que creerle a Jesús. Y por último, hermano, ¿qué más reveló Jesús acerca de su crucifixión? Aparte de que era necesario, aparte de saber cuál era el propósito, también reveló por qué tenía que acontecer, por qué era necesario que esto sucediera. Entonces usted le pregunta a la persona, a ver, ¿por qué era necesario que Cristo fuese entregado por su Padre para que muriera en el lugar nuestro? La persona diría, por lo que acabas de decir. A ver, ¿qué dije? Porque si no envía a Jesús, entonces nos morimos. Entonces ahí está la respuesta de por qué eso tiene que suceder. Y no es así. Por eso me encanta la Biblia. Versículo 16. El versículo de Juan 3:16 dice lo siguiente. Ya lo conocemos, ¿no? Porque de tal manera que y entonces aquí, en esa frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, usted lee eso y hay algo escondido ahí que no se ve. Y tiene que ver con la intensidad del amor de Dios. Cuando dos jóvenes son novios, ¿cuál es la intensidad de su cariño? De las 24 horas del día, se puede decir que se pasan casi 24 horas pensando en su novio. Ahora esa misma pareja se casa y pasan 10 años. ¿Qué pasa con esa intensidad? Merma. Incluso en algunos matrimonios, esa intensidad ahora crece, pero en relación al vecino o a la vecina. Pero Dios no es así. Dios no es así. El amor de Dios. Mire, hermano, usted puede hacer lo que sea, que Dios siempre le va a amar igual. Esto es una de las cosas que Dios me enseñó a mí, que me costó un trabajo entenderla. Señor, espérate, ¿cómo si yo pego contra ti, tú me sigues amando igual? Porque te amo. Es más, mi amor por ti es infinito. Ah, Señor, entonces si yo pego todo lo que me da la gana, entonces tú me vas a seguir amando igual. Sí. Ah, entonces me voy contigo al cielo. No, te voy a mandar al infierno. Pero si me amas, por eso, como te amo, tengo que ser justo contigo. Entonces, como tú no te arrepientes, yo tengo que amarte siendo justo. ¿Y la paz del pecado cuál es? Pues muerte. Yo te mando al infierno. Ah, Señor, no se vale. No, no seas sinvergüenza tú. Ah, pero si me arrepiento y me convierto a Dios y sigo creyendo, no solo en Jesús, sino le creo a Jesús, entonces Dios me salva y no me manda al infierno. ¿Qué fue lo que, y la palabra sería esta, qué fue lo que, es decir, por qué específicamente tenía que suceder esto? Porque el amor de Dios por nosotros era tan intenso que dijo, no puedo seguir permitiendo que la humanidad se pierda así. Repito, el amor de Dios por la humanidad siempre ha sido tan intenso que dice en su corazón, no puedo permitir que la humanidad se siga perdiendo así. Piensen en esto, hermano. Para Dios, 100 años no es nada. Entonces Dios miraba que nacía uno, infierno. Nacía el otro, venía él, infierno. Entonces Dios dice, tengo que ponerle fin a esto porque yo amo mucho a la humanidad. Yo los amo. Tengo que hacer algo. ¿Y cuál fue ese algo? Mire cómo lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera
Amó Dios al mundo que ha dado. ¿A quién? A su Hijo unigénico. Escuche bien, a su Hijo único. Dios iba a entregar a su Hijo único a todos aquellos que le odian, a todos aquellos que le aborrecen. Porque pregunto, cuando no éramos cristianos, ¿amábamos a Dios? Y cuando venimos a Dios, ¿por qué venimos? ¿Por amar a Dios o por el interés de que Dios aliviara nuestra pena, resolviera nuestros problemas, etcétera, etcétera? Por eso venimos a Dios. Es decir, nadie viene a Dios porque quiere amar a Dios, porque no puede. Porque el pecado está en él. Entonces, si el amor fuera agua y nosotros fuéramos un vaso sin fondo, que no podemos amar a Dios. No podemos. Ahora, aún nosotros estando en esa condición, la Biblia dice, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió en el lugar de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos amó tanto que dijo, tengo que hacer algo y lo único que puedo hacer es dar a mi hijo para que mi hijo muera en lugar de aquellos que me odian y me detestan. Pero si ellos le creen a mi hijo y se arrepienten y se convierten y aceptan el regalo que le estoy dando, porque la salvación es un regalo, entonces yo les daré vida eterna. ¿Y qué dice el 17? Porque Dios no envió a su Hijo, a Jesucristo al mundo, para condenar al mundo. Y aquí cuando hablo del mundo no hablo de planeta, hablo de personas. Dios no envió a Jesucristo para condenar a las personas. Él envió a Jesús para que las personas ¿qué? Fuesen salvas de ¿qué? Del pecado. Y no se perdieran, mas tuvieran ¿qué? Vida eterna. Para eso Dios envió a su Hijo. Dios no quiere condenar. Dios no quiere salvar. Y leo nuevamente, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo ¿qué? Sea salvo por él. ¿Salvo de qué? De pecado. ¿Y qué es el pecado? Es como ese bichito que está en el ser humano, que en cuanto Dios te dice no hagas esto, ese bichito produce en ti que tu naturaleza humana, que la Biblia le llama carne, te ponga el deseo de querer hacer ¿qué? Lo malo. Todos nosotros, hermanos, si estamos creyendo a Jesús, entendemos que esto es verdad. ¿A qué hora deben acostarse nuestros hijos? 12 de la noche, 10 de la noche, de 8 a 8:30. ¿Y a qué hora se acuestan? ¿Cuántos días a la semana tenemos que leer la Biblia? ¿Y la leemos todos los días? ¿Cuántos días tenemos que orar? Todos los días. ¿Y oramos todos los días? Y la pregunta es, si nosotros, que ya fuimos salvos y estamos caminando con Jesús, nos cuesta hacer estas cosas, imagínense para los que no lo son. Por eso Cristo vino aquí a librarnos de la esclavitud de qué? Del pecado, diciendo, escuchen bien, ustedes que dicen que creen en mí, si permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad y esa verdad los hará libres. Y a las personas que Cristo le dijo eso, le dijeron a Jesús, un momento Jesús, ¿cómo dice que seremos libres
si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto les digo, que es como se dijera el mexicano, la neta, ¿ves? La neta, te digo que todo aquel que hace el pecado, todo aquel que hace lo malo, todo aquel que no hace lo que a Dios le agrada, esclavo es del pecado. Aún los hijos de Dios que ya tienen la capacidad de poder vivir haciendo lo que Dios manda y no hacer caso al pecado, les dijo a través de la carta de Romanos, nos dice el apóstol Pablo a nosotros hoy. Él nos hace una pregunta. ¿No sabéis que todo aquel que se someta a alguien para obedecerle se hace esclavo de aquel a quien lo obedece, sea del pecado para condenación o sea la obediencia para justicia? Entonces Cristo vino enviado por el Padre no solamente para librarnos de la condenación eterna, no, prioritariamente para librarnos o salvarnos de la esclavitud del pecado. Para que entonces ahora con la libertad que Él nos da, podamos amar a Dios. ¿Cuál sería el proceso? Viene Dios por medio del Espíritu Santo a través de un cristiano y le enseña a otro, ¿qué cosa? Su condición. Le ayuda a ver su condición y su destino. ¿Cuál es tu condición? Eres esclavo del pecado, no eres bueno, eres malo. No, yo soy bueno. ¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Has robado? Sí. ¿Y mentir y robar es bueno? No. ¿Quién hace eso? ¿Los buenos o los malos? No, los malos. ¿Sigues diciendo que eres bueno? Ya no. Y por robar y por mentir pregunto, ¿cielo o infierno? No, pues infierno. ¿Y qué puedo hacer para librarte de eso? No me arrepiento. ¿Y quién va a pagar por lo que tú hiciste? ¿Quién va a pagar por lo que tú hiciste? ¿Quién va a pagar por lo que tú hiciste? No, pues no sé. Entonces tú no puedes hacer nada para librarte del infierno. La buena noticia es que Dios Padre se hizo algo. Entregó a su Hijo para que tú le creas a Él. Y lo primero que Cristo quiere que tú escuches de Él es que si tú quieres ser salvo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte. Y no solamente arrepentirte de tus pecados, sino convertirte a Él. Voy a dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y voy a empezar a hacer lo que Cristo me va a decir. Y si Cristo te dice, ¿sabe qué? Ve a tu casa, vende todo lo que tienes, dáselo a los vecinos alrededor y ven y sígueme. Si usted dice, ay, no, eso es muy duro para mí, entonces usted no puede ser salvo. Oye, pero eso es muy exagerado. Imagínate que yo tenga que dejar todo por Cristo. Bueno, Dios entregó a su Hijo por ti, que es más valioso. Entonces, Dios entregó a su Hijo para que muriera en tu lugar y tú no estás dispuesto a dejar lo que Dios te dio, porque el dinero y la casa que tú tienes no es tuyo, eso lo creó Dios para que tú lo disfrutaras por un tiempo. Tú no quieres renunciar a eso por Dios. Y te digo, esto es lo mínimo, porque no solamente Dios va a demandar de ti que estés dispuesto a dejar lo que sea por Él, sino incluso te va a enseñar a aborrecer a tu familia. ¿Cómo? No, eso sí, yo no creo que Dios sea así porque Dios es amor. ¿Cómo Dios me va a enseñar a aborrecer a mi familia? Pues sí, mírale, Jesús dice, el que no aborrezca a su padre, a su madre, a su esposa, no es digno de mí. No entiendo, te explico. Un día tu mamá te va a decir, hijo mío, ¿sabes qué? Ya tengo 85 años, creo que me voy a morir. Por favor, llévame a los carnavales. Quiero ir al último carnaval de mi vida. Es la única petición que tu madre, la que te trajo al mundo. Es lo único que te pido. Y después de ahí para el antro, para echar mi última chagarrillo. Y si es posible, págale a un gigoló para que baile conmigo. Y Dios te va a decir, ni me mire porque ya tú sabes lo que tienes que hacer. Cuando tú le digas a tu mamá, mamá, ¿sabe qué? Lo siento, pero eso a Dios no le agrada. En ese momento, Dios va a estar recibiendo tu amor, pero tu mamá se va a sentir aborrecida por ti. Cuando tú eres cristiano y sales con tus amigos y dices, arriba Tony, vamos a echarnos una cerveza. No, yo no tomo.
Un cigarro, no fumo. Vamos a hablar, no bailo esa porquería. Pero mira, chama, qué bueno tú estás. Tú estás casado, sí. ¿Qué haces tú traicionando a tu esposa? Te conviertes en una pesadilla para ellos. Tú nada más llegas al lugar y ya se sienten incómodos porque dicen, ya, sí, ya sé que no puedo tomar, pero ya sabes cómo somos nosotros. Se sienten mal porque la santidad de Dios, la pureza de Dios es luz y la luz en las tinieblas, a los de las tinieblas, les molesta. Quizás suene ofensivo, pero ¿qué pasa con las cucarachas cuando está en la casa que usted prende la luz? Se esconden. ¿Por qué? Porque la luz le molesta. ¿Sabía usted que cuando usted vive conforme a la verdad según la Biblia es luz? Cuando usted vive en santidad, ¿qué es la santidad? Dios me enseña la verdad, el Espíritu Santo me ayuda a ponerla en práctica, emito luz. Esa luz al pecador le irrita la vista. ¿Qué es la conjuntivitis? ¿Qué es la conjuntivitis? Es una enfermedad de los ojos, ¿sí o no? Y se siente como terrible, los ojos se te hinchan, terrible eso, y te vende picazón. Bueno, las personas de este mundo tienen conjuntivitis espiritual, ven las cosas diferentes a como Dios las ve. Y entonces viene el Hijo de Dios y emite luz haciendo lo correcto. Entonces imagina, ellos con conjuntivitis, aparte de eso, la luz de Dios, ¡fu! No resisten eso. Por eso es importante que nosotros predicamos en el Evangelio. Porque una vez que esa persona se convierta, sabiendo el precio que tiene que pagar, ¿qué es lo que sigue? Preguntarle, bueno, sí, ya te convertiste, pero ¿quién va a pagar por lo que hiciste? No, pues no sé, Cristo ya pagó por ti. Oh, qué bueno, Cristo pagó por mí. Pero hay otro problema, ¿cuál? Es que no eres justo. Porque tú fallaste. Sí, pero Cristo pagó por mí. Sí, él cargó con tu culpa. Pero todos vieron que tú hiciste lo malo. Entonces, si hiciste lo malo, no eres justo. Porque justo es que nunca hace nada malo. Entonces, ya no eres culpable, pero hiciste lo malo. Bueno, ¿y qué hago entonces? Sencillo. Hay otra manera de llegar a ser justo. La Biblia dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y Dios estableció que si tú crees que Cristo fue resucitado de entre los muertos por él, entonces serás justificado. Romano lo dice de esta manera, resumiendo estas dos cosas. ¿Qué dice Romano? Cristo fue crucificado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una vez que la persona recibe esto, ¿qué es lo que sigue? Viene el Espíritu Santo, regenera su espíritu, le cambia naturaleza de pecador a santo, de un ser humano común y corriente a hijo de Dios, porque así Dios engendra a sus hijos, regenera su espíritu. Y para ya terminar, ya ponerle la tapa en pomo, como decimos en Cuba, el Espíritu Santo viene y lo sella con su presencia. El Espíritu Santo mora en esa persona. Y cosas que ojo no vio, ni ha subido, ni ojo no vio, ni oído yo, ni ningún corazón ha deseado en su corazón, el Espíritu Santo va a ser con esa persona. Y a partir de ahí viene qué cosa, el discipulado, donde el Espíritu Santo le va a enseñar la verdad y le va a poner en práctica, le va a ayudar a poner en práctica esa verdad y va a ser santificado. Y a partir de ahí esa persona ve su gloria. Y el día en que se muera físicamente, no va a morir espiritualmente, va a estar dormido. Y cuando Cristo venga, ese cuerpo que está enterrado va a ser levantado y va a ser transformado de un cuerpo corruptible en incorruptible. Y más adelante, esa persona va a recibir la tierra por heredad. ¿A cuánto Dios nos habló hoy? Recuerden, hermano, que hoy hemos visto varias cosas que Jesús reveló acerca de la crucifixión. Que era algo necesario. Y que la manera de poder uno recibir la bendición es creyéndole a Jesús. Y que eso sucedió no porque nosotros nos íbamos al infierno, no. Lo que motivó que eso sucediera es que el amor de Dios es tan intenso por la humanidad que no podía seguir permitiendo que la humanidad se perdiera. Y ahora le dio la oportunidad a todos aquellos
Que estamos en esta condición, ¿para qué? Para que creyendo en Jesús tengamos la oportunidad de salvar. ¿Sabía usted, cristiano, que esto que predicamos hoy no es para usted? Porque se supone que ya usted es cristiano. Esto que usted recibió hoy es para las personas que Dios va a predicarla a través de usted. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo aquí? ¿Tenemos que predicar el Evangelio? ¿Lo creen? En esta semana me lo voy a estar acercando a varios discípulos y les voy a preguntar, ¿a quién le predicaste el Evangelio esta semana? ¿A quién le predicaste? No a nadie, ¿por qué? No es que yo no sé. Te veo sin sandalias. ¿Cómo que sin sandalias? Que la Biblia dice que en la armadura de Dios, el calzado son dos cosas. Estar dispuesto y preparado para predicar que es el Evangelio. Te veo descalzo. Hermanos, los hermanos en esta iglesia tenemos que poner las sandalias puestas. Forma parte de la armadura de Dios. ¿Qué es un soldado de Cristo caminando descalzo? No. Tienes que ponerte las sandalias, tienes que estar dispuesto y preparado para qué? Para predicar el Evangelio. Ahora, cuando algunos escuchan eso, se sienten mal. Y pregunto, ¿por qué te sientes mal si es la voluntad de Dios? ¿Será que el pecado todavía es tu Señor? Y está produciendo en ti que haga lo contrario a lo que Dios quiere. Si eso es así, entonces, hermano, ¿cuál sería la recomendación? Hay que arrepentirse y creerle a Jesús. Y si lo hacemos, veremos su gloria. ¿Cómo vamos a responderle al amor intenso de Dios para con nosotros? Haciendo lo que el pecado quiere, buscando satisfacer nuestros propios deseos carnales, hablando más de la gente, hablando más del predicador que hoy ha predicado. Hay que arrepentirse y creerle a Jesús. Y si lo hacemos, veremos su gloria. ¿Siente que Dios te habló hoy de manera personal? Esta es la diferencia entre una charla que te puede dar un terapeuta de una prédica cristiana. Y es que usted no escucha al predicador, sino escuche la voz de Dios a través del predicador. Usted puede discernir si es él o no, cuando lo que él dice es conforme o no a lo que dice la palabra del Señor. Pues si Dios te habló, entonces vamos a orar para terminar este tiempo recibiendo la bendición de Dios, de fortalecernos en nuestro espíritu para que podamos hacer su voluntad. Póngase sobre su pie, por favor.